Jessica, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? También muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por este espacio. Yo sé que uno como mamá, como esposa, anda con mil ocupaciones, pero yo creo que es necesario sacar un espaciecito para compartir esto tan lindo que tú tienes, este tesoro tan lindo que tú tienes en casa y que muchas familias también pueden demostrar una cara real, pero también una cara eh, amorosa, feliz, una cara con apertura a la vida para todas las familias que tienen ese tesoro. Yo quiero invitarlos, pues, inicialmente a que nos presentemos. Mi nombre es Jessica Restrepo, soy psicóloga del Centro Psicológico Esencial y hoy tenemos una invitada muy especial. Yo estoy en la ciudad de Medellín y ella está en Cali. Entonces, bueno, yo quiero que te presentes, Mónica, que me cuentes un poquitico cómo tu familia, cómo está conformada, para que todos te conozcan. Claro que sí, Jessica. Bueno, primero, también quiero agradecerte a ti y preguntarte si me escuchan bien. ¿Sí se escucha? Yo te escucho bien, no sé, Listo. alguien nos puede decir por favor si se Bueno, escucha bien. también quiero darte mil gracias por este espacio. De verdad que para mí es una bendición muy grande poder compartir contigo no solo mi experiencia como mamá, sino tú también como psicóloga, tu experiencia desde la parte profesional, también como mamá. De verdad que es un espacio muy lindo. En marzo se celebra el mes de concientización sobre el síndrome de Down, entonces me parece muy oportuno este espacio y de verdad que mil gracias a ti también. Me presento, mi nombre es Mónica Moncada, estoy casada, voy a cumplir 10 años en agosto con la ayuda de Dios. Somos los dos misioneros de Lazos de Amor Mariano, mi esposo comerciante, yo ama de casa desde que llegó mi niña al hogar. Bueno, mi niña nació por medio de la adopción en nuestro hogar hace 5 años. Desde ese momento, gracias a Dios, he podido estar en casa con ella, cuidándola. Es una niña con síndrome de Down. Y ha sido muy lindo, es una bendición muy grande, es un tesoro, como tú lo has dicho, que el Señor nos ha confiado a nosotros y que ha llegado a revolcarnos de amor, a enseñarnos muchísimo, también a exhortarnos demasiado. Es un tesoro de Dios, de Mónica, verdad, pero vale. perdón, te Hágale, interrumpo, pero es que salen mil tranquilo. preguntas. Bueno, ¿cómo deciden adoptar? ¿Cómo deciden abrir su Voy corazón a muy la rápido. adopción? Sí, primero, ¿cómo deciden abrir el corazón a la adopción? Y Bueno, luego, pues, la adopción con Ángela María, con su, digamos, su discapacidad, ¿cierto? Que listo. también vemos que son capacidades diferentes, pero bueno, Total. no podemos Así desconocer el diagnóstico. Eso, total, así es. Bueno, cuando mi esposo y yo nos casamos, queríamos tener una familia numerosa. Soñábamos por lo menos con 6 hijos, 5 hijos, era lo que soñábamos, pero nos casamos y no logramos conseguir, o sea, no logramos un embarazo. Para mí fue un proceso muy duro, más para mí que para mi esposo, porque lo soñaba, o sea, yo lo soñaba y desde que nos casamos quisimos ya apertura total a la vida y que fuera como Dios lo dispusiera. Entonces, bueno, luego como de un año de buscar, empezamos exámenes y ya efectivamente nos dijeron que no podíamos. Yo durante ese año siempre le decía a mi esposo que iniciáramos un proceso de adopción, pero mi esposo me decía como que esperáramos un poquito, si lográbamos de pronto concebir y bueno, de todas formas yo pienso que era algo que el Señor le había puesto en nuestro corazón y que nos estaba preparando desde ya para una larga espera porque fue un proceso muy largo de por lo menos 4 años de espera, de oración. Yo logré hacer un proceso como de un antes y un después porque para mí era muy duro no poder concebir y era frustrante, doloroso. Y luego de una novena a San José, soy súper devota a San José. Normalmente los hijos, o muchas hemos hecho novenas para pedirle los hijos a San José. Y yo era una de esas, o sea, yo le pedía hijos, hijos, hijos. Y había un sacerdote que me estaba acompañando, que es un sacerdote muy bueno. Entonces, un día yo fui y le dije, padre, es que yo estoy haciendo la novena a San José para pedirle hijos a Dios. Entonces, yo era que hijos, yo no le pedía ninguna otra cosa. Entonces, él me dijo, bueno, primero, lo primero que vas a hacer es cambiarle la intención a la novena. Y lo que vas a poner es que sea la voluntad de Dios. Esa va a ser la intención de la novena. Entonces, allí siento que como que ese proceso de frustración
dio como un paso a aceptar, a abandonarme en la voluntad de Dios, y ahí fue ya como que mi esposo ya luego de un tiempo me dijo, "Bueno, vamos a empezar el proceso de adopción". Ya los dos pues decidimos hacerlo en oración y fuimos al ICBF, hicimos la solicitud y todo. Yo en ese momento tenía 23 años y mi esposo 25. Y la ley aquí en Colombia es que a partir de los 25 años apenas se puede iniciar un proceso legal de adopción. O sea, yo tuve que esperar 2 años más para poder iniciar. Entonces fue un largo tiempo, o sea, un tiempo de espera, pero fue mucha preparación, Un pudimos embarazo muy orar, largo. eterno. Muy largo, pero muy lindo, porque yo siento que todo este tiempo me preparó mucho el Señor. Esto de esperar con paciencia en la voluntad del Señor fue muy lindo, y porque nos tenía este gran tesoro que era Ángela María. ¿Por qué con discapacidad? Porque yo, o sea, yo siempre he dicho que el Señor no la quería dar así, tal cual es ella. Cuando mi esposo y yo nos casamos, nos fuimos a vivir en el norte de Cali, y en el segundo piso había una niña con síndrome de Down. Digamos que ese fue como que en mi vida el primer encuentro cercano a una persona con síndrome de Down. La verdad, nunca lo había tenido, ni en colegio, ni nada. Fue algo muy cercano, pero no compartíamos mucho. Luego fuimos a vivir al sur de Cali, y en el segundo piso había un bebé de 6 meses con síndrome de Down. Allí la unión sí fue súper estrecha, o sea, con la mamá del bebé. Yo la acompañaba a terapias, a él le operaron del corazoncito, nosotros pudimos acompañarla porque ella era muy solita. O sea, el esposo como que trabajaba todo el día, y yo tenía la oportunidad, porque yo en ese momento trabajaba como independiente, entonces tenía la oportunidad de acompañarle y todo eso. Entonces yo digo que el Señor nos preparó. Entonces ya mi esposo decía, no, yo quiero adoptar a Miguelito. Yo quiero, el niño se llama Miguelito, es un niño con síndrome de Down. Entonces yo digo que ahí el Señor como que empezó ya a flecharnos el corazón, y decíamos, sí, efectivamente queremos un niño con síndrome de Down, un bebé con síndrome de Down. Cuando fuimos al ICBF a decir lo que nosotros queríamos, nos dijeron que había muchos niños con síndrome de Down que crecían allá y no se iban, porque las familias, o sea, esos son casos especiales que uno elige. O sea, si uno hace un proceso de adopción, no te van a dar nunca una persona con discapacidad, a no ser de que tú decidas hacerlo. Me pides. Entonces, ya cuando nos dijeron que había muchos, nos dieron hasta la cifra, pero no me acuerdo bien. Yo ya le dije a mi esposo, sí, o sea, definitivamente esto es lo que quiero, lo que queremos. Y fue muy lindo porque la mamá de Miguelito se fue a vivir el retiro espiritual. Ella siempre nos decía como que, Mónica, no, ustedes son jóvenes, pueden elegir algo diferente, es muy difícil. Mire, porque Miguelito tuvo muchos problemas de salud. Entonces, ella se fue para retiro, y justo como que ella se iba de jueves a domingo, y al martes teníamos cita con el abogado para confirmar pues lo que queríamos. Y ella se fue para retiro y nosotros nos quedamos con Miguelito, o sea, todo el fin de semana. Entonces, que bueno, esta es la oportunidad, van a ser 4 días, van a poder como orar, pedirle a Dios, miren cómo le va, y ya el martes van a ir con más bases o más luz para tomar la decisión. De verdad, nos fue súper bien, fue un tiempo muy bonito, no, súper, súper bien. O sea, con el bebé nos fue súper bien. Entonces, así fue como en largo, así como muy amplio, pues sin detenerme mucho lo que ¿Y cómo vivimos. llegó Ángela? ¿Cómo así? Pues, o sea, cuando fueron al ICBF, cuando ya les dijeron, ustedes dijeron, sí, vamos a adoptar un niño con síndrome de Down. eh, ¿Cómo fue ese encuentro con ella? ¿Cómo fue ese No. momento? ¿Cómo fue, qué edad tenía la niña? Bueno, ella, el primer momento fue muy lindo, o sea, desde el primer momento estábamos enamoradas. Allí está, que dónde está Ángela, es una primita mía que la ama, se aman. Ella enamorada de su papá, o sea, ella al principio no se dejaba cargar mucho de mí, era solo papá. Y hasta el momento, o sea, ya sí, obviamente la relación conmigo es súper linda y súper estrecha, pero el papá es amor, o sea, es su Ujú. amor, ella le dice amor. Y desde el primer momento, con su papá, pues muy, muy enamorada. Y no, fue un regalo muy grande, o sea, para mí, yo pienso que fue muy sanador también, muy lindo. Yo una vez hablaba con una amiga, cuando la niña llegó al principio, yo todo el tiempo lloraba,
o sea, yo era como con un amor, como algo que no me explicaba, y yo lloraba, o sea, yo le daba la comida y lloraba, yo le cambiaba el pañal, todo el tiempo estaba en un mar de lágrimas, pero no era de tristeza, sino de una alegría que de verdad desbordaba mi corazón. Y una amiguita me decía, Moni, qué increíble porque tú no viviste un embarazo, no, digamos que no fue un nacimiento biológico, pero has vivido lo mismo, o sea, ella que sí tuvo un embarazo y tuvo su hijo, así también al principio que su hijo llegó, lloraba y lloraba y lloraba. Entonces fue muy lindo, yo siento que su amor llegó a transformarme mucho, a sanarme, o sea, el Señor por medio de ella me ha sanado un montón. Tenía 2 años cuando llegó, pero era una bebé, o sea, era una bebé porque ella no masticaba, no se ponía de pie, no gateaba, ya se arrastraba en la colita. Entonces ya estaba grandecita, pero igual fue una oportunidad muy linda porque en cada etapa también pude estar con ella, acompañarla en la masticación, en la marcha. Y bueno, ahora tiene 7 años, ya lleva con nosotros Sí, 5 años. son 5 años lleva con maravilloso. nosotros. Sí, una bendición demasiado O sea grande. que tienes una experiencia ya muy grande para contarle a muchas familias. Cuéntanos un poquitico qué te ha servido a ti en este proceso. O sea, ¿qué le podrías decir a esas familias que tienen un diagnóstico así en un embarazo o que se quieren dar la apertura a una adopción de un bebé con síndrome de Down? Y no, pues yo digo que es demasiado lindo. Primero, el Señor nos ha dado una gracia a nosotros muy especial de poder ver como más que el síndrome de Down, que es lo que normalmente pasa ahora. Si viene un niño y es con síndrome de Down, el enfoque es el síndrome de Down. Digamos que desde el primer momento nuestro enfoque ha sido ella. O sea, lo importante es nuestra hija, que es una persona que es hecha, soñada y amada por Dios tal cual es. Entonces, ha sido muy lindo porque de alguna manera a mí me ha invitado a como a detenerme un poquito, ¿cierto? A estudiar para poderle acompañar y ayudarle en todos sus procesos. Y pues, ¿qué les puedo decir a las familias? Que de verdad dejen a un lado el síndrome de Down. Como decías tú al principio, no es algo que hay que omitir, ¿cierto? De ser conscientes de que hay una discapacidad, de que es necesario ayudarles, estimularlos, ¿sí? Tener un acompañamiento profesional, todo esto es muy necesario, pero mientras llega el bebé, o sea, en esos días me preguntaban, Mónica, ¿tú qué le recomiendas a una mujer que acaba de tener su bebé? Yo qué le recomiendo que lo disfrute, que le dé todo el amor, que lo toque mucho, eso va a ser la mejor estimulación, eso yo lo hice con Ángela María, le hacía muchos masajes, eh, que le hable, o sea, que lo ame, simplemente que lo ame y ellos nos van a exhortar de una manera, o sea, yo te digo que con Ángela María ha sido muy lindo porque todos los procesos con ella han sido aquí en la casa, o sea, el proceso terapéutico, nosotros nos hemos formado, tenemos el acompañamiento, pero todo se hace aquí. Y ha sido muy lindo porque de verdad ellos nos demuestran que tienen demasiadas capacidades. Así como está la discapacidad, para la gloria de Dios está la capacidad que como padres debemos de tener ese enfoque, ¿sí? Dejarnos sorprender por nuestros hijos, darles nuestro amor y recibir su amor. Yo creo que eso transforma totalmente una familia. Es una experiencia de alguna manera también exigente, no podemos dejar a un lado, como les decía, la discapacidad. Hay momentos donde obviamente necesitamos el apoyo profesional, decir, de verdad, en esta parte no puedo, cómo puedo mejorar, qué hacer, jamás quedarnos callados, sino tener como una red en la familia, el esposo, profesionales. Nosotros en esa parte hemos sido muy bendecidos, hemos tenido profesionales muy lindos que nos han acompañado y que hemos logrado grandes avances en ello. Entonces, ¿qué les diría? Que se abran a la vida, que no tengan miedo, que es una experiencia maravillosa, que muestren a Ángela que la queremos ver. ¿No? Ángela está dormidita para yo poder estar ahí contándoles. Entonces, no, que de verdad se abran a la vida y que se dejen amar. Es un tesoro y también es un tesoro que yo digo que muy poquitas familias tenemos la oportunidad, o sea, muy poquitas somos las familias que podemos decir, tenemos un hijo con síndrome de Down, no puedo tener como una persona con síndrome de Down. Entonces, como amar y valorar esto que tenemos. Bueno, unos aspectos muy importantes dentro de lo que he escuchado de Mónica y que de pronto podríamos decirle al resto de familias que sus hijos tengan algún diagnóstico y que en general estén viviendo una situación
similar, podríamos verlo desde el punto de vista psicológico. Uno es que es importante comprender que la persona es más que un diagnóstico, ¿cierto? Sabemos que las personas tienen un diagnóstico, pero es más que un diagnóstico, o sea, tienen su cuerpo, sus sentimientos, tienen su alma, su voluntad, su entendimiento, aunque de pronto haya un limitante, ¿cierto? Pero es más mayor el reconocerle como persona. Eso es lo primero. Segundo, yo creo que es súper importante que se le permita también experimentar esas emociones a los padres. Ustedes, Dios fue haciendo un proceso en su corazón, como nos lo mencionabas, es algo paulatino, donde fue surgiendo ese amor y ese deseo en el corazón. A algunas personas les llega el baldado de agua fría, como Sí, decimos, total. les llega el diagnóstico de inmediato, en una ecografía o, Bueno, pues, el parto o o en al el mes. parto, ¿cierto? Después les llegan un diagnóstico de una discapacidad cognitiva, algún tipo de diagnóstico. Entonces yo creo que es muy importante que como familia podamos vivir esas emociones, la tristeza, el miedo, la confusión, hablarlo. Eso es como que se desahoga, ¿cierto? Uno que pueda expresar como con confianza lo que siente, se desahoga y ya puede empezar a ver con claridad, porque a veces como esas emociones nos saturan tanto que no podemos ver un panorama como posible. Entonces, por eso muchos niños terminan siendo abortados. Pero si uno puede distinguir, claro, estoy triste, pero bueno, hay una vida. En esos días hablaba con una familia que tuvieron un diagnóstico, le dijeron desde el principio que iba a abortar a su bebé y ellos decidieron seguir su embarazo, el transcurso de su embarazo, al final la bebé muere, pero ellos se sienten con una paz y una certeza que pudieron estar en el momento de la cesárea, verla, acompañarse en ese momento y tener como, bueno, tenemos la certeza que vivimos todo para que nuestra hija, el tiempo que vivió, cumpliera su misión. Así es. Entonces, permitir las emociones. Entonces, el primero es una persona. Segundo, permitir las emociones de la familia, permitir las emociones de la pareja, es muy importante. Tercero, yo creo que lo que ustedes hicieron fue muy importante, la experiencia, encontrar información, hablar con médicos, hablar con grupo, tener un grupo de apoyo, la experiencia, por ejemplo, con Miguelito, ¿cierto? Yo creo que eso es muy importante, o sea, que a veces nos hacemos un montón de ideas, pero a la hora de la verdad, a veces son más complicadas de lo que nos imaginamos que lo Total. que es en realidad, Por ¿cierto? ejemplo, Podemos ser recursivos. por ejemplo, con Miguelito, ahora que tú hablas sobre el aborto y lo que ahora recomiendan muchos médicos, a Miguel, a doña Miriam, que es la mamá de Miguelito, le decían que Miguelito no pasaba los 7 meses. O sea, con seguridad el médico le decía a su bebé a los 7 meses se muere. Y le decían que abortara, que abortara. Ella, una mujer de fe, decía, no, o sea, si mi bebé se va a morir, va a ser porque Dios lo quiera, no porque yo lo mate. Entonces, cierto, hago todo para darle la oportunidad al bebé. Y mire, Miguelito, o sea, ella se fue adelante con su embarazo, con mucha fe, con mucho optimismo. Y le decía a Miguelito, o sea, unas cosas impresionantes, que no iba a tener nariz, que no tenía cuello, muchas cosas que iba a necesitar muchos aparatos para alimentarse, para respirar. Y en el momento del parto, Miguelito nació, respiró solo, comió solo, entonces también hay muchos diagnósticos que nos dan y que a la hora de la verdad no son la realidad que vamos a tener con nuestros hijos. Entonces también están como los dos puntos, lo que tú dices, bueno, hago todo por mi hijo, si ya en algún momento muere, pues va a ser porque es la voluntad de Dios, pero lo damos todo por nuestros hijos. Y Y nos otra cosa que me, sorprenden. y otra cosa que me gustaría agregar al primer punto de vivir las emociones, también yo le agregaría y de jamás compararnos. O sea, yo en ese proceso he tenido la oportunidad de hablar con muchas familias. Por ejemplo, hubo un caso de una familia que recibió a los 3 meses la noticia, o sea, el bebé nació y a los 3 meses supo lo del diagnóstico. Esa familia ya me seguía a mí en redes, veía un poquito de Ángela María, había tenido contacto con otra persona con síndrome de Down muy cercana y ella inmediatamente aceptó su condición con amor y a luchar por sus hijos, ¿cierto? Hay en cambio otras familias que les cuesta un poco más, que necesitan llorar, que necesitan parar, de pronto estar solos, buscar ayuda. Entonces, como no compararnos en los procesos, sino nosotros interiorizar, no quedarnos tampoco llorando un diagnóstico. Por ejemplo, yo una vez hablé con una mujer, tenía una niña de 9 años y todavía lloraba el síndrome de Down. Yo le decía, por favor, no se haga eso y no se lo haga a su hija. O sea, si es necesario
sentir, hablar, sacar todas las emociones, pero no quedarnos porque ya han pasado 9 años, o sea, en 9 años, o sea, ya se puede estar disfrutando su hijo. Ya en esos 9 años su hijo puede ser un niño feliz, o sea, llorar un diagnóstico tantos años, yo pienso que también es como necesario dejarnos expresarnos y sentir las emociones, pero también buscar ayuda para poder salir como lo más Ujú. pronto que podamos de allí. Claro, tomar las medidas necesarias es Total. importante y asegurarse de que vamos a tener la atención pues adecuada, adaptarse todo para pues, para la llegada de ese bebé, de ese hijo. A veces hay que incluir, no sé, el tema del lenguaje, entonces cómo vamos a hacer para comunicarnos, la terapia física, los servicios que sean necesarios, tratar de propiciarlos, pero sacar los recursos. O sea, yo creo que el ser humano puede adaptarse a las diferentes circunstancias de la vida, ¿cierto? Nos hemos adaptado, no sé, en los lugares donde hay diferentes estaciones y podemos sobrevivir A una con algunas pandemia, por ejemplo. adecuaciones, sobrevivimos una pandemia, podemos tener Sí. muchos recursos para poder ser más llevadera en nuestra Total, y vida. mira que si uno se va a la parte de la estimulación, por ejemplo, con Ángela María, todo ha sido muy natural. O sea, yo no te digo que Ángela María necesitaba mil aparatos, que para caminar, que, o sea, con mucho masaje, mucho amor, mucho movimiento. O sea, en sí la estimulación se la podemos brindar todos los días en cualquier momento de nuestra vida. Entonces yo creo que es más estar abiertos a qué puedo hacer yo por mi hijo, ser conscientes de las necesidades que tiene mi hijo también, cómo le puedo ayudar y abrir el mundo de las oportunidades. Yo viví un congreso sobre el síndrome de Down, para mí fue impactante. Yo creo que eso para mí fue como un retiro espiritual y yo salía y yo lloraba porque yo recibí a Ángela María, pero pues uno está como muy en la idea de lo que te decía, pronto que es un angelito, como que, o sea, yo como que estaba en eso y yo decía, no me preocupa más, estoy viviéndome este momento con mi hija que es de llegada, de estimulación, de que está chiquita. Y yo fui a ese congreso sobre el síndrome de Down y vi conferencistas con síndrome de Down, el violinista que estaba así como cuando salíamos a alegnar a una persona con síndrome de Down, un montón de emprendimientos, todos emprendedores con síndrome de Down. Entonces, para mí como que me cayó una venda y es como que Dios mostrándome lo que sigue, o sea, qué es lo que queremos para Ángela María. Y allí nos decía una frase que a mí me quedó grabada en el corazón y decía, si le brindamos oportunidades a nuestros hijos, ellos nos demostrarán que no tienen límites, porque así como tienen la discapacidad, tienen demasiadas capacidades. Entonces yo creo que nuestra tarea como padres es brindarles todas las oportunidades y pues principalmente desde el amor y desde la confianza, que nosotros mismos creamos en nuestros hijos y en lo que ellos pueden lograr. No, muy bonitas esas palabras que nos dices, Mónica. Yo creo que a todas las mamás nos exhorta a conocer cada hijo, a saber cuáles son sus habilidades, a potencializarlas, a apoyarlos, porque a veces los que ponemos ese límite somos nosotros, ¿cierto? A Total. veces nosotros somos los que impedimos, y yo también conozco personas con discapacidad cognitiva que pueden leer, que acá hay un restaurante donde la chef es una persona con discapacidad, con síndrome de Down, y, y la cocina es, o sea, internacional, es muy, muy Qué lindo, especializada. qué lindo. Yo creo que es una oportunidad para nosotros saber que siguen siendo personas, tienen su Total. alma, su capacidad, su entendimiento, su voluntad, pueden adaptarse a diferentes circunstancias. Entonces yo creo que es una invitación para que no nos limitemos en nuestra mente y que podamos abrirnos a estas experiencias con los hijos. Yo creo que también es muy importante esos grupos de apoyo. Mira qué bueno fue ese congreso para ti. No, Qué qué bueno es que bueno. las personas que tengan algún, no para quedarnos como en la etiqueta de la enfermedad. Ah, entonces reunámonos todos acá con el TDAH, pues ahora reunamos todos acá los de discapacidad cognitiva, los de autismo, y entonces nos quedamos en en lo que no somos capaces, en lo que no podemos, en los limitantes, pero no, tenemos que ese grupo de apoyo que sea antes un motivante, un estímulo para nosotros seguir sacando adelante. Mira lo que tú decías, o sea, me imagino que
la estimulación en la casa ha sido también el, el que sea capaz de adaptarse al ritmo de vida de ustedes, ¿cierto? En que puedan integrarse a, a su vida cotidiana. Entonces, me parece muy importante que no veamos como que la simulación tiene que ser demasiado costosa y un montón de cosas muy caras. Y Entonces, solo yo en más la bien terapia, capaz. porque pasa muchas Exacto. veces también como que no. La terapia, la estimulación, dejo a mi niño 1 hora y listo, y vámonos y ya. Yo pienso que cada instante es una oportunidad maravillosa para estimular a nuestros hijos. O sea, yo con Ángela María lo aplicaba así, cuando ella llegó no masticaba y yo empecé a estudiar, tenía una amiga fonoaudióloga, ella me compartió todos los trabajos de la universidad, porque mientras le hacíamos el traspaso a la EPS, nosotros se demoró como 8 meses, ella tenía el subsidiado al gobierno. Entonces yo decía, entonces 8 meses María sin terapia, o sea, yo era angustiada, porque yo pensaba que solo con la terapia, entonces yo, bueno, ¿qué hago? Entonces empecé como a buscar la forma y empecé a estudiar, a estimularla y en 15 días que ya estaba masticando, fue súper rápido, ya tenía 2 años, en 2 años no había masticado, entonces yo digo, son dos cosas, primero que mi esposo y yo hemos sido como muy intensos en esa parte de estimular y no porque la mantengamos sentada, como que no, sino porque tratamos de aprovechar cada momentico, si es masajito, si es movimiento de lengua, entonces yo cada rato en el carro, hija, mueve la lengua, bueno, tratamos de que tenga muy buena estimulación y lo otro es el amor. O sea, Ángela María la estimulaban todos los días en el ICBF, pero ella no tenía una familia. Desde el momento en que ella llegó acá, o sea, ella nació realmente en nuestra casa, o sea, en nuestra hija, y la amamos con todo el corazón. Una vez me preguntan, es que Moni, ¿vos cómo sabes que en el momento en que ella llegó que era tu hija? Yo no sé, o sea, eso yo no sé cómo explicarlo, pero el amor es incalculable, o sea, es algo demasiado lindo y que yo pienso que ese amor y ese creer en nuestros hijos es lo que uno va a poder darle a ellos para que tengan un desarrollo. Entonces No, también, y me parece muy curioso porque vos me decías que tenías 23 años cuando tenía la intención de adoptar, pero que cuando te, fuimos a iniciar, es- pero a los 25 fue que pudiste tenerla, empezar o sea, apenas. empezar el proceso. O sea, casi que en todo ese tiempo que te estabas preparando para la adopción, fue la gestación, el parto de Ángela María, o sea, fue como todo ese proceso antes, o sea, desde antes ella estaba en tu corazón. Desde antes Así ahí es. la estuviste pues, concebida en tu corazón y estuviste preparándote para su nacimiento y a los 2 años fue que la recibiste en la casa, impresionante. Sí, es súper lindo y ha sido, o sea, muy de Dios. Y no, y cada proceso de verdad que ha sido muy lindo. Lo que tú decías de la red de apoyo es súper importante. O sea, yo les digo que para mí ha sido algo muy lindo y fue algo que elegimos, que quisimos. Eso no quiere decir que no tengamos momentos donde nos confundamos, donde sintamos que no podemos, que sintamos que impotencia por algunas cosas. ¿Qué También lo hacen en hemos esos vivido. momentos? ¿Qué, Por qué ejemplo, les ha servido a ustedes en esos momentos? bueno, a mí me gusta mucho hablar sobre las experiencias de las familias, o sea, yo trato mucho de apoyarme en las familias. Yo, por ejemplo, en diciembre, que hay como tanto para recorrer, tuve como un momento que me confundí muchísimo. Yo lo primero que hice fue como hablar con una familia que tenía un caso muy parecido, porque yo tengo una red de apoyo pero digamos que estas familias pues tienen sus hijos biológicos con los que educamos en casa, yo educo en casa, aparte pues de todo no les había contado. Todos tienen hijos biológicos, son familias numerosas, entonces yo tengo una hija por adopción, es con síndrome de Down y tengo solo una hija, entonces yo decía, bueno, quiero buscar una familia que me pueda ayudar en este momento compartiendo experiencias entonces, que ojalá sea una niña con síndrome de Down y que sea una hija única para que podamos como hablar, digamos, de alguna manera el mismo idioma. Entonces, digamos que en ese tiempo lo que yo hice fue compartir un poquito con ella lo que a mí me cuestionaba. Ella muy linda me abrió su corazón sin el ánimo de compararnos, sino de poder como sumar a la experiencia de la otra. Porque uno muchas veces cuando está en momentos difíciles uno cree que uno es el único y resulta que no. O sea, y también tengo, digamos, como otras amigas que me dicen, Moni, mira, Dulce tiene la misma edad, por ejemplo, una amiguita que tiene la misma edad y también tiene un comportamiento parecido, uno se angustia. También he tenido el caso donde digo, bueno, en este momento no sé cómo hacer, voy a la parte profesional, que ha sido, por ejemplo, cuando empezó la marcha, ella las simulaciones en caballos, entonces de una la fisioterapia aquí en el caballo,
le ayuda. Tenemos una fonoaudióloga que también nos hace el acompañamiento. Entonces, digamos que han sido como muchos momentos donde digo, bueno, aquí necesitamos ayuda, no me quedo sola, sino que busquemos la red de apoyo, que pueden ser profesionales, pero también pueden ser familias. Yo digo que uno desde la experiencia puede ayudar mucho a otras personas. Claro, hay etapas que a todos los padres nos pasan, las rabietas, Eh, el la no, no, todo adolescencia, el no. no, todo. Y es muy Entonces eso lindo es muy importante. compartir y saber que no soy la única. O sea, no muchas veces cuando está enfrascado, uno dice, Dios mío, o que va a ser eterno. Uno cree que eso no se va a acabar jamás, que nunca va a dejar de hacer veces, pero no, o sea, eso pasará en algún momento y qué bueno que uno se encuentre a alguien que diga, tranquilo, respire profundo, es normal, va a pasar. O bueno, no es tan normal, mira, a ver, busque ayuda, porque también puede ser el caso, ¿cierto? De que realmente uno diga, no, no es tan normal, ¿qué vamos a hacer? Y yo creo que eso como padres de familia es muy necesario hablarlo mucho, o sea, tener comunicación, ¿qué puedo hacer yo para poder ayudar a mi hijo? Muy importante. ¿Qué les dirías de las familias que quieren abrirse a ser padres por adopción? Que se aventuren, que de verdad, si lo tienen en el corazón, que lo oren mucho, que le pidan mucho a Dios y que hagan todo lo posible. Adoptar no es fácil, o sea, es muy duro. Ahorita, después de pandemia, se ha complicado mucho más. O sea, el proceso es muy lento, se avanza demasiado poquito. Hay muchas veces que le dicen a uno que no. Pero yo creo que acá uno necesita primero un abandono total en la voluntad de Dios, en la providencia de Dios y que sea lo que Él quiera. Y segundo, una decisión muy radical. O sea, si de verdad es lo que yo quiero y es lo que el Señor pone en mi corazón, tengo que luchar y trabajar por eso, porque no es algo que va a llegar fácil. Yo le digo a muchas familias, no es tan fácil como decir, lo decido con mi esposo y ya, no, o sea, lo lucho, lo trabajo, lo oro, lo trabajo en mí y lo espero. Y yo digo que todo, o sea, yo esperé mucho tiempo y sí fue mucho, pero yo ahora digo, todo ese tiempo valió la pena. O sea, valió la pena porque me preparó a mí, porque lo que me iba a llegar era un hijo, o sea, no era una mascota, no era, o sea, lo que me iba a llegar era un hijo, una persona. Entonces, de verdad que es algo muy serio, pero que les diría que lo luchen y que lo sueñen, que se lo pidan al Señor y que lo hagan. Primero porque es muy necesario que como familias ahora podamos nosotros abrirnos a la adopción. Yo digo que es muy lindo, es una forma muy linda de hacer crecer la familia y por ejemplo en el caso especial de las personas que no hemos podido concebir, como es el caso de mi esposo y yo digo que en estos casos no podemos reducir la fertilidad solo a algo biológico, porque el Señor puede hacer fecundas todas las familias y puede ser que este sea el gran llamado que tiene el Señor para nosotros. Entonces, de verdad que es muy lindo y que lo hagan, o sea, que lo trabajen, que lo sueñen y que de verdad se aventuren a hacerlo, porque yo creo que los hijos son un regalo maravilloso de lo que uno jamás se arrepiente. O sea, si hagan pataletas, así toque esperar demasiado tiempo, es algo que uno agradece todos los días porque es un tesoro Es realmente. un tesoro. Así es. Y bueno, y las personas que tengan algún diagnóstico de discapacidad o síndrome de Down, cualquier tipo de discapacidad cognitiva, ¿qué recomendación les das? ¿Qué enseñanzas has tenido tú? ¿Qué experiencias has tenido tú? Como que dices, esto no puede faltar, esto es lo más importante que yo aprendí en la vida con esta experiencia. Bueno, o sea, un mensaje para las personas con discapacidad Y los, o a a los los papás. padres, a los Bueno, yo padres. lo primero que les diría es que crean mucho en sus hijos, o sea, aunque el médico le esté diciendo que su hijo no puede, usted crea que su hijo sí puede. O sea, creer 100% en las habilidades y hacer todo lo posible que esté en nosotros para que su hijo sí pueda. Hay casos que yo he conocido, por ejemplo, un niño con síndrome de Down que lo operaron de las caderas y el médico, el ortopedista le dijo a la mamá, si el bebé al año no camina, él ya no va a caminar, porque ya era un niño como de 6 años. Y pasó el año y el niño no caminaba. Entonces yo en esa parte he sido como un poquito rebelde, entonces la mamá estuvo como en depresión, entonces yo le decía, no le crea, o sea, no le crea al médico, créale a su hijo, estimúlelo, venga, masajelo, textura, entonces yo como que le decía, y ella no tenía como la posibilidad de llevarlo mucho a caminar, o sea, de motivarlo a caminar.
Y una vez se fueron a pasear a Antioquia y habían unas lomotas y el bebé llegó caminando. O sea, cuando la mamá me mandó el video a mí, o sea, fue demasiado lindo porque yo decía así, ve, o sea, muchas veces, bueno, el diagnóstico sí está y que tenemos que vivir un proceso como de pronto el que ya hablamos, ¿cierto? Pero muchas veces no. Y la capacidad está, necesitamos es que nosotros como padres la despertemos, la estimulemos y le demos todo el amor para que pueda salir adelante. Entonces lo primero que yo les diría es que crean mucho en sus hijos, crean mucho en todo lo que pueden lograr, aún en medio de lo que uno pueda vivir, ¿cierto? En el día a día, yo pienso que nuestros hijos tienen unas capacidades incalculables. Entonces, yo acá, hay una mujer también con síndrome de Down que yo la conocí, ella trabajaba aquí en un café cerca de mi casa. Cuando yo la conocí, yo dije, no, yo tengo que preguntarle a ella cómo la educaron, porque eh, era una mujer, o sea, muy elocuente al hablar, muy buena atendiendo, ella era mesera. Se iba sola de Cali a Jamundí, que es como a media hora más o menos, se iba sola, o sea, una mujer totalmente independiente, y yo dije, bueno, yo tengo que preguntarle a ella cómo la educaron. Entonces yo empecé a ir mucho a consumir allá, me hice amiga de ella, le cogí el número de teléfono y empezamos a hablar, y ella me decía, mi mamá confiaba mucho en mí y ella siempre me decía que ante cualquier situación yo sí podía, yo era capaz, yo tenía la capacidad. Entonces yo creo que ahí está también nosotros en decirle a nuestros hijos, confío en ti, tú puedes, tú eres capaz. Un día la muchacha yo no la volví a ver y yo le decía a mi esposo, pero ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? Y como cosas de Dios, nos fuimos una vez a Jamundí, no me acuerdo a qué, y fuimos a un centro comercial y nos la encontramos allá y era que había emprendido ella misma o sea, su negocio propio de obleas y de jugos. Entonces es un ejemplo que yo, o sea, yo la veo y me inspira. Y ella que me decía, sus padres confiaban totalmente en ella y se lo hacían creer también a ella, o sea, le hacían conscientes de las capacidades que ella tenía. Entonces, eso les diría, que crean mucho en las capacidades. Dios a todos nos ha dado grandes dones, grandes talentos, y es nuestra tarea explotarlos. Entonces, creer en ellos y también en nosotros como padres, que nosotros tenemos la capacidad de cambiar el rumbo de nuestros hijos. O sea, digamos que en este momento todo lo que nosotros hagamos por ellos es lo que vamos a ver reflejados en unos años. Entonces, creemos también que nosotros como padres tenemos la capacidad de hacerlo. Maravilloso ese testimonio. Muchísimas gracias, Mónica. Yo creo que dos cosas súper importantes, el tema de la educación, el desarrollar las habilidades de cada uno, me parece súper importante porque esto hace que cada experiencia sea única y que cada familia pueda adaptarse fácilmente pues a las condiciones de la vida que todos tenemos, ¿cierto? Algunos Total. tenemos que usar gafas toda la vida. Es Total. como otra situación y uno se tiene que adaptar, ¿cierto? Total. Asimismo, ver la vida como con más alegría y con más esperanza. Eh, Así es. Muchas gracias por tu experiencia. Invitamos a todas las personas que de pronto tengan alguna experiencia similar que nos escriban, que digan que les ha servido, que les quedó de este video, de este live, que podamos compartirnos, como tú decías, compartir esas experiencias que nos nutren, que nos motivan, que nos entusiasman, que nos hacen ver la vida bonita, feliz, a pesar de las dificultades que hay, que todos tenemos. Así es. Y uno muchas veces como ve, digamos, nuestra propia vida como tan natural, pensamos que de pronto no tenemos nada que aportar a otra familia y eso es falso. O sea, yo pienso que como familias tenemos experiencias únicas. Así yo me encuentro, Ujú. Hola, sí, ya sí te escucho. así yo me encuentro otra familia con una hija única con síndrome de Down, su experiencia es totalmente diferente. Entonces siempre vamos a tener algo que aportarle a otras familias. Pienso que también tenemos mucho que aportarle a la sociedad. Es necesario en estos tiempos que si somos familias que tenemos hijos con síndrome de Down, que también como que salgamos a la luz, ¿sí? En este tiempo todavía hay familias que tienen sus hijos escondidos, ¿no? O sea, nuestros hijos tienen que ser visibles, es necesario que compartan con hijos que no tienen su misma condición, porque tanto nuestros hijos como los demás niños los necesitan.
ese intercambio de experiencias, de que ellos tengan paciencia, de que esperen, de que, por ejemplo, las personas con síndrome de Down aprendan de los otros niños. Entonces, de verdad que es necesario que como familias también nosotros mostremos a nuestros hijos, acompañemos, compartamos también todo lo que vimos con nuestros chiquitos. Bueno, muchísimas gracias. A Me ti, disculpan la tranquila, tos. tranquila. Eh, bueno, esperamos que podamos ser, eh, dar un ánimo de esperanza a todas las familias y que podamos compartir y saber que todos somos seres humanos, que compartimos esta tierra y que podamos entre todos querernos, valorarnos y crecer juntos. Un abrazo, Mónica, gracias por tu espacio, gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por enseñarnos, aunque bueno, muchos nos estamos con ganas de que nos mostraras a Ángela María, pues creo que en tus Por redes aquí la podemos estaba, ver porque ahí está sí, muy visible. Ah, ya por llegó. Ay, aquí. qué bueno. No, no, por ahí una fotico nomás. Ah, las foticos, claro. Ah, bueno, pero en tus redes también la podemos ver, Sí, ¿cierto? por Ahí ahí está muy nos pueden, visible. sí, por ahí nos pueden ver. Ahorita pues la acosté, ella siempre hace siesta más o menos hasta ahora, antes del almuercito. Entonces, bueno, fue súper oportuno también para poder estar aquí con ustedes. Pero sí, por las redes nos pueden ver, si me quieren preguntar algo, compartir, también de verdad que se los agradezco. Muchas gracias a ti, Jessica, por este espacio, por compartirnos también tu conocimiento, de verdad que es muy, muy valioso. O sea, yo creo que ese equipo de profesionales, familia, es un equipo que debe siempre estar muy unido también para que eso se vea en nuestros hijos, es muy necesario. De verdad que muchas gracias por estos espacios y también un abrazo para ti. Un abrazo, que Dios te bendiga, chao. Gracias a todos los que se Chao. conectaron. Chao.